Grabación. Iniciando grabación. Muy bien. Dios les bendiga, mi amada hermana Alejandra, después de tanto tiempo le echábamos mucho de menos, bendiciones. Mi amado hermano Enrique también, mi amada hermana Mónica, mi amada hermana Muriel, mi amada hermana Miriam, mi amada hermana Natalie, con su amado esposo, nuestro hermano Jorge, nuestra amada hermana Patricia, que también la echábamos bastante de menos, ¿ya? Damos muchas gracias al Señor porque podemos tener esta linda oportunidad, ¿no es cierto?, de poder estar conectados, estudiando la palabra del Señor, haciendo los estudios bíblicos, que son muy facilitos, ¿ya? Les pido, por favor, que cuando tengan alguna consulta, ¿no es cierto?, puedan levantar la manito. Cuando tengan alguna duda, o si no, no tienen la aplicación, no tienen ahí la manito, puedan abrir su micrófono y preguntarme. El resto, pueden mantener su micrófono cerradito nomás, ¿ya? Cerradito para que no se escuchen ruido, etc. Muy bien, les invito a orar, ahí donde están, ¿no es cierto? Les invito cordialmente para que inclinemos nuestros rostros y, y podamos, ¿no es cierto?, orar al Señor, tener un momento de oración, pidiendo, ¿no es cierto?, la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te doy las infinitas gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros, por amarnos, por bendecirnos, Señor, por guiarnos y por cuidarnos. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros durante este día. Hemos visto, Señor, tu mano de amor y misericordia en favor de cada uno de nosotros, Señor, y de nuestros seres queridos. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestros pecados, nuestro hierro, nuestra falta que como humanos tenemos. Y te pedimos, Señor, que tu sangre bendita limpie nuestra mente y nuestro corazón para presentarnos delante de ti. Nos humillamos, nos postramos ante el trono de tu gracia, Padre amado. Besamos tus pies, amado Señor Jesucristo, para rendirnos a ti, para pedirte, Dios amado, Padre eterno, Rey de gloria, que nos bendiga, Dios mío, en esta noche, que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que todo lo que vayamos a conversar y a compartir, Dios mío, seamos guiados por tu dulce Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias por bendecirnos, por amarnos, por cuidarnos. Muchas gracias por darnos esta linda instancia, Padre, que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, damos gracias al Señor por la bendición que nos da, ¿no es cierto?, de poder estar reunidos, ya conectados. Muy bien, hermana Mónica, ¿está por ahí? Vamos a darle la preferencia a las damas, ¿no es cierto?, por caballerosidad. Estoy aquí. Siempre se le da la preferencia a las damas, así que hoy día le vamos a dar la preferencia a nuestra madre hermana Mónica, que quiere hacer una pregunta, ¿no es cierto? Y ahí entre todos vamos a tratar de respondérsela. Bueno, la hermana Mónica no quiere que yo hable, está bien, está bien, está bien. Entonces, hermana Mónica, le cedemos la oportunidad para que usted nos pregunte, no sé, interactúe un poquito, ¿ya? Para ver cuáles son las inquietudes que tiene. ¿No? Súper bien, hermana. Ah, ya. Pensé que tenía problema de micrófono otra vez. Ya, buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Le comentaba al hermano ordenante de que yo había puesto una pregunta en el grupo, pero yo no sé si no la saben o no, o la pasaron por obvio. Pero la voy a volver a hacer si alguien la sabe, porque yo no lo sé. ¿Cuáles son los mandamientos que dejó Jesucristo para la iglesia? Yo estoy vetado por la hermana Mónica, así que no puedo hablar. No, porque la idea es que alguien más sepa, porque si lo dice, yo si no se lo voy a preguntar a usted directo. ¿En hermana? Hermanita Mónica. Le escucho. Es un mandamiento a la iglesia, ¿verdad? Dice, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que yo pienso que puede ser lo que usted está preguntando. Es que la verdad que no lo sé, por eso lo pregunto.
Porque yo pensaba, y no sé El si hermano ahí nos Rudy puede ayudar ahí, el hermano Rudy, yo pensaba puede siempre que los explicar. mandamientos son 10, ¿no es cierto? Sí. Pero he leído y he escuchado algunos pastores que dicen que, no, que hay que obedecer los mandamientos de Dios y de la iglesia. Entonces ahí me quedó la duda. Yo dije, ¿cuáles son los de la iglesia? ¿O cuáles son los que Cristo prevaleció? A pesar que hay uno que yo me lo sé también, que dice que amarás a tu prójimo, son dos que dejó. Como a ti Si mismo. lo entiendo. Hermana, ay, ¿cómo se llama usted? Mónica, Mónica. Hermana Mónica, la pregunta que usted está haciendo, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la iglesia? no sé si son 10 o no, pues. No sé. Porque aquí me sale, amarás a Dios por sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás la fiesta en el nombre de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentiras. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que me sale aquí a mí. Eso es lo que yo busqué. No sé si será eso. Eso es lo que no sé, porque yo también pienso lo mismo, que son esos solamente. Eso es lo que sale Esos aquí. son Los 10 mandamientos. mandamientos de la iglesia dice una Sí, lista. mandamientos. 1, 2, Claro. 5, 6, 7, 8. Bueno, que faltan. No sé. Bueno, yo no puedo opinar porque la hermana Mónica no quiere que yo hable, así que tengo que sujetarme. No, que ahora hable por mano si nadie, si no estamos claras, pues yo igual pienso que son eso. No sé si habrán otros. Pues. Ya. ¿Puedo hablar ahora, no? ¿Sí? Ah. No, Pero usted me dijo que no hable, por hermana, tengo que obedecerle. Pues. no, si yo le dije en el grupo que no, porque pensé que alguien más sabía eso, pero la verdad que tengo esa duda. A ver, ya. Hermanos queridos, a la nación de Israel, no nos olvidemos nunca que la Biblia no comienza en el Nuevo Testamento, comienza en el Antiguo Testamento, con la nación de Israel. A la nación de Israel, ¿no es cierto?, el Señor le dio aproximadamente 630 y tantos mandamientos, ¿ya? De esos 630, en Éxodo capítulo 20, el Señor lo resumió en 10, ¿ya? En 10. Son los famosos 10 mandamientos. Pero Jesucristo lo resumió más todavía. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, le hicieron una pregunta para pillarlo, los fariseos, los saduceos, que siempre querían hacer una zancadilla al Señor. Dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le dijo, oye Israel, el Señor uno es. Y, número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús dijo, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Jesucristo. Número 2, o letra B, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el remache, el broche de oro que Jesucristo le puso a esto, ¿no es cierto? Dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas dependen de dos mandamientos. De amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces, para responderle a nuestra amada hermana Mónica, bueno, la hermana Mónica quería que no sea yo, pero ya veo que voy a tener que hacerlo yo sin ningún problema, no hay drama. Entonces, si pudiéramos, hermana Mónica, resumir los mandamientos de la iglesia, son esos dos, donde Jesucristo resumió toda la ley. Por eso dijo, ¿no es cierto?, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, toda. Entonces, si pudiéramos tomarlo para la iglesia, hermana Mónica, para responderle así, ¿no es cierto?, tendríamos que hacer esos dos mandamientos. Jesucristo lo resumió en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y al prójimo como a sí mismo. Y Pablo va un poquito más allá. Pablo dice, ¿no es cierto?, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Toda la ley. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor el comentario que usted escuchó, hermana Mónica, el hermano, el pastor no lo supo afirmar, porque en realidad para la iglesia no hay mandamiento. Los mandamientos de Dios, le vuelvo a decir,
expresados en la ley de Moisés, ¿no es cierto?, eran como más de 600 y tantos. Pero el Señor en Éxodo capítulo 20 lo resumió en 10. Y, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo lo resumió en 2. Número 1, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Y número 2, ¿no es cierto?, semejante, ya, amar al prójimo como a sí mismo. Y Jesús, ¿no es cierto?, más bajito dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si tuviéramos que tomar eso como mandamiento, hermanita Mónica, ¿me escucha bien? Sí, le escucho, le escucho. Lo que pasa Si es que, sí, lo que iba a rebatirle era que muchos de los predicadores dicen de que lo único que pide Dios es que sean obedientes a sus mandamientos y no sé qué más, pero entonces yo ahí quedo en la duda porque digo, si son 10 mandamientos, no son tan difíciles de cumplir. Ahora, si usted lo resume en 2, no debiera ser tan complejo, sin embargo, siempre estamos cayendo en eso, en el incumplimiento. Entonces, eso es lo que a mí me deja en la duda, porque siempre dicen de que hay que cumplir los mandamientos del Señor. Ya, bueno, le aclaro algo, ahí no es que yo lo resuma, eso lo resumió Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, toda la ley dijo, depende de estos 2 mandamientos y los profetas. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, etc. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Entonces Jesucristo dijo, no yo, Jesucristo dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, toda la ley y los profetas, depende de amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el resumen que el Señor hizo. O sea, si tuviéramos que tomar como este asunto, hermana Mónica, como mandamiento para la iglesia, si tuviéramos que tomarlo así, ya, aunque no son tan mandamientos, ya, sino que son más que nada afirmaciones que el Señor hizo que debíamos hacer, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, amando a Dios y amando al prójimo, cumplimos toda la ley. Ahora, eso es una cosa, podríamos decir así, las ordenanzas que Jesucristo dejó para la iglesia son 2. Estos no son mandamientos, son ordenanzas, son una orden, una disposición que el Señor dejó. Una es la Santa Cena y la otra, ¿no es cierto?, es el bautismo. Esas son ordenanzas de la iglesia, ¿ya? Santa Cena y el bautismo. Ya, no son mandamientos, hermanita Mónica, no son mandamientos, son ordenanzas, son disposiciones que el Señor dejó, ya, que teníamos que hacer, ya, la Santa Cena y el bautismo, que teníamos que bautizarnos y teníamos que tomar la Santa Cena. Muchas gracias. Muchas. ¿Está todo bien? Todo bien. Ah, qué bueno, excelente. Ya, muy bien, le dimos ahí una oportunidad a nuestra madre hermana Mónica, ¿no es cierto?, que nos hizo una pregunta en el grupo, y bueno, como nadie la contestó, aprovechamos de contestarla ahora aquí en el estudio bíblico, ¿ya? No nos olvidemos, hermanos queridos, que el grupo bíblico está para que usted haga preguntas, afirmaciones, coloque una alabanza, coloque un texto bíblico, ya lo importante es que participe, porque no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, es pertenecer a un grupo y ni siquiera decir buenos días, ¿ya? En la medida que se pueda, en la medida que se pueda. Yo sé que hermanos o casi todos trabajan y los entiendo, pero de repente así, ¿no es cierto?, un texto bíblico, un buenos días, un Dios les bendiga, o lo que hizo nuestra hermana Mónica, colocar una pregunta ahí. ¿Se fija? Colocar una pregunta. Usted puede colocar una predicación, una alabanza, bueno, de repente salen algunos chistes ahí, la hermana de Paraguay, ¿no es cierto?, la hermana Shelly Guarín, coloca unos chistes ahí, hoy día colocó el hermano Freddy Muñoz, colocó ahí, ¿no es cierto?, unas cositas para reino, bueno, ya está bien, ¿se fijan? Entonces, lo importante es participar, como le digo, por lo menos con un buenos días, porque si no participa, no justifica su estadía en el grupo de estudio bíblico, ¿ya? No es que yo lo que quiera echar a alguien, no, todo lo contrario, quiero que todos participemos del estudio del grupo, con un buenos días, un buenas tardes, que si yo siempre puede haber incluso un debate, no hay problema, pero siempre con respeto, ¿ya? No nos olvidemos que de repente tenemos diferencias bíblicas o teológicas, pero que tengamos una diferencia no significa que nos vamos a enojar. Todo lo contrario, podemos, ¿no es cierto?, discrepar en algunas cosas, claro que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor se nos enseñó de una manera diferente.
Puede ser. Entonces, con la sabiduría que el Señor nos ha dado, podemos, ¿no es cierto?, aplicarlo, y esa diferencia podemos a lo mejor acercarlas un poquito, ¿ya? Como buenos hermanos en Cristo. Muy bien, no sé si con respecto a esta pregunta que hizo la hermana Mónica, ¿hay alguna consulta? ¿O alguien no le entendió la respuesta o la pregunta que hizo la hermana? Bueno, yo no quería meter mi cuchara porque la idea era que contestaran los hermanos, era la petición de la hermana Mónica. Pero ya la contestamos igual. No sé si Dios le bendiga ahí la mamita del hermano Jorge o de la hermana Natalie. ¿Hermano Jorge, su mamá, o la mamita de la hermana Natalie? Ahí alcanza a ver, no sé si era la mamá de la hermana Natalie o la mamita del hermano Jorge, no sé, una abuelita. Que Dios le bendiga. Saludos. Hermana Patricia, dígame. Bueno, primeramente quiero saludar a todos mis hermanos que están conectados. Dios les bendiga a cada uno. Le doy gracias a la hermana Mónica porque hizo una gran pregunta y yo, por ejemplo, no podía contestar. Yo leí su pregunta, pero como no sé mucho, entonces le doy gracias a Dios porque usted nos explicó y ahora entendemos qué significan los mandamientos. Eso es. Dios bendiga a mi hermana Mónica. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, damos gracias a Dios porque podemos responder. En realidad no es que yo sepa las cosas, hermanos queridos, en realidad es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos enseña, ¿no es cierto?, lo que nos responde, la Biblia. Yo solamente se los comparto a usted. Ya, en realidad para la iglesia, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Que dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son pesados. Bueno, los mandamientos de Dios de Jesucristo están basados en la ley de Dios. ¿Ya? Y la ley de Dios, ¿no es cierto? Le vuelvo a decir qué es lo que hace. Resumió en Éxodo capítulo 20 en 10. Y Jesucristo lo resumió más todavía. ¿Ya? En amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar al prójimo. ¿Ya? Esos son sus mandamientos, podríamos decir que tenemos que guardar, que tenemos que atesorar en nuestro corazón y cumplirlo. Ahora, las ordenanzas, como le compartí ahí a la hermana Mónica, las ordenanzas son distintas. Una ordenanza es como una disposición, algo que el Señor dejó exclusivamente para la iglesia, que tenemos que observar, que tenemos que guardar: el bautismo, bautizarnos y Santa Cena. ¿Ya? Muy bien. Ahí está nuestra hermana Natalie, parece que anda afuera en el patio. Ya, no sé. Dios le bendiga ahí, nuestro amado hermano Jorge también, ¿ya? A cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la bendición, ¿no es cierto?, que nos da de estar estudiando en esta noche. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no es cierto?, de las preguntas que tenemos para hoy día. Las preguntas que tenemos para hoy día. Yo les envié unos videos ahí al grupo de estudio bíblico, ¿no es cierto?, les envié unos videos para que, ¿no es cierto?, hoy día hiciéramos unas preguntas, aprendiéramos un poquito de historia, ¿ya? Y algunas cositas que son bien básicas, ¿ya? En el sentido, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos una Biblia en la mano. En este momento yo tengo mi Biblia abierta, mi Biblia en mi mano. Yo sé que usted también la tiene ahí donde está, en su casa, donde esté en este momento, etcétera. Pero yo les compartía, pareciera que el Señor abrió el cielo, ¿no es cierto?, y simplemente bajó con una mano y le entregó la Biblia a Moisés. No, no fue así. La Biblia tiene una historia de aproximadamente 3.500 años. ¿Ya? Aproximadamente. Imagínense, casi 4.000 años. ¿Qué libro hay que se le compare? Ninguno. Entonces el Señor nos abrió el cielo o mandó al arcángel Gabriel, le dijo, ya Moisés, aquí tiene la Torá, el Pentateuco, ¿no es cierto? Después aquí vienen los profetas, después los escritos, etcétera. Después aquí viene el Nuevo Testamento. No. Cuando Jesucristo hablaba, no tenía la Biblia. ¿Ya? Cuando los apóstoles hablaban, se referían al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Existía una que otra carta de Pablo, uno que otro evangelio por aquí, todavía no estaba en formación, estaba en pañales, por así decirlo, el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento ya se vino a conformar por ahí por el año 400, 500 después de Cristo, más o menos. ¿Se fija? Lo que estaba así ya, digamos, bien definido era el Antiguo Testamento, el canon significa medida, no se olviden, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Eso sí ya estaba establecido, por así decirlo, en tiempos de Jesucristo. Hermana Mónica. Sí, me salta una duda, no sé si se puede preguntar al tiro, pero por ejemplo usted estaba hablando de la antigüedad de la Biblia, ¿no es cierto? Y en ¿Sí? comparación lo que usan los musulmanes, el Corán, ¿cuánto es más o menos la diferencia? A ver, ¿La sabe? sí. El Corán de los musulmanes, cuando Mahoma huyó hacia la Meca, eso fue por ahí por el año 600 después de Cristo, hermana Mónica. Y para aquel entonces ya la Biblia estaba completa. Estaba completa. El canon de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento estaban completitos. De hecho, ya los primeros concilios, ya lo cierto, se estaba debatiendo. Concilio era como una reunión donde iban todos los obispos de la ciudad, etcétera, se agarraban a cabezazo ahí para decir ya qué libros van y qué libros no van, qué libros entran en la Biblia y qué libros que no. Mahoma ya vino por ahí por el año 600, 700 después de Cristo. No sé si le responde, hermanita Mónica, ¿está bien? O sea, hay una diferencia más o menos de como 300, 400 años. Sí, no, ¿sabe por qué? Porque una de las profecías fuertes que corre es que el imperio musulmán se va a expandir a nivel mundial, entonces, bueno, acá no creo que en Chile lleguemos a ser musulmanes, pero en bastantes partes ya de Europa, por ejemplo, España ha bajado bastante lo que es el catolicismo porque se está plagando de musulmanes. Los musulmanes tienen mucho dinero, lo cual obligan a los estados a crear mezquitas con la idea de fomentar esta doctrina que ellos manejan. Amigo, yo creo que a mí personalmente no me interesa, pero sí saber un poco de qué se trata o quiénes son, porque si veíamos las noticias, por ejemplo, hay muchos países en el mundo que sí se rigen por ello. Entonces, de repente, para tener, como dice usted, un poquito de historia y conocimiento y poder ir, ir igualando eso, o a lo mejor no es la palabra, pero ir más o menos dándonos cuenta de qué es lo que nosotros adoramos, porque ellos también hablan de un Dios, tienen un poco de semejanza con la Biblia y cosas que Mahoma dejó así como muy parecido a Génesis, no, más allá no lo sé. Entonces es bastante, ellos sí que son fieles, son personas que obviamente usan la violencia para poder reprimir a la gente, tienen hartas cosas negativas obviamente por la cultura que manejan. Entonces igual es un barniz más o menos para complementar un poco más de lo que usted estaba señalando. A ver, vamos a aprender un poquito, no es el tema que tenemos que tratar, pero para responderle a nuestra amada hermana Mónica. A ver, los musulmanes es una religión, ¿ya? Una de las tantas religiones que hay. Su Dios, con D minúscula, es Alá. Su profeta es Mahoma y su libro sagrado es el Corán, que se consagró después del año 700 aproximadamente después de Cristo. O sea, la Biblia es mucho más antigua. Entonces, no tiene, hermana querida, ninguna semejanza con la Biblia, ninguna, absolutamente nada. Ya no hay ningún libro que tenga alguna semejanza que se le parezca, no. Lo que pasa es que este caballero Mahoma, el profeta, o Mohamed, como le llaman ellos, ya quiso hacer algo parecido, pero parecido a la Biblia, pero obviamente no estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, se le apareció una cierta divinidad, un ángel que le dijo, esta es la verdadera religión para los musulmanes y tienen que expandirla. Entonces, ellos la expanden a través de la violencia, a través de subyugar a las naciones. Entonces, las naciones son demasiado pacíficos en ese aspecto con los musulmanes, no así, y totalmente intolerantes con el cristianismo, ¿ya? Entonces, todos sabemos los éxodos que se produjeron, ¿no es cierto?, ahí cuando ISIS, ¿no es cierto?, atacó hace 6, 7 años atrás más o menos, ¿se acuerdan? Cuando ISIS atacó ahí en Siria, atacaba ¿cómo se llaman los otros países? Irán, Irak y todo el asunto, con el fin de llegar a Europa. Entonces, por el asunto de los derechos humanos, ya había que recibir. ¿Pueden colocar su micrófono en silencio, por favor? Entonces, tenían que llegar a Europa de alguna u otra manera, y qué mejor de manera, digamos así, arrancando, entre comillas, arrancando esos asesinos del ISIS. Eran unos asesinos sunitas. ¿Ya? Los musulmanes, los musulmanes se dividen
en dos grupos, los chiitas y los sunitas. Ya los chiitas que eran seguidores, descendientes del profeta Mahoma, porque tuvo como 10 mujeres ese hombre, o más, y tuvo un montón de hijos, y los sunitas que decían no, tenemos que seguirse nuestro propio profeta cada cierto tiempo, y un montón de cuestiones. Bueno, entonces, los chiitas son más violentos que los sunitas, pero los sunitas hoy en día se han vuelto también tan violentos como ellos, e intentan, ¿no es cierto?, por la fuerza, ¿ya? Como dijo la hermana Mónica, intentan por la fuerza apoderarse de los estados. Ya, eso, ¿no es cierto?, está totalmente malo. Porque le vuelvo a decir, ¿por qué son tolerantes con personas asesinas, perversos y malos? ¿Ya? Y son intolerantes con el cristianismo, que nosotros somos terriblemente pacíficos. Ellos no, ellos son violentos. Entonces, la religión musulmana ya intenta por la fuerza, ya, querer convertir a lo que nosotros ellos nos llaman los infieles, y a los judíos obviamente le llaman judíos. Entonces, Sí, esa quisiera- religión, ¿sí? No, termina nomás, que después iba a agregar algo. Ya. Entonces, esa religión es una de las tantas religiones más que Satanás ha levantado. Lo que pasa es que son muy violentos, son muy agresivos en contra de las mujeres, ¿ya? A ver, si la mujer no le tiene el almuerzo a tal hora, la golpean o la matan. Y para ellos, en su ley, la ley del Corán, ¿no es cierto?, no los castiga, nada, ninguna, muy distinto a la Biblia, que la Biblia dice, ¿no es cierto?, afirma que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y amar al prójimo significa amar al hermano y también a las hermanas, respetar a las mujeres, para los niños, no matarlos, asesinarlos, golpearlos. Entonces, ahí, hermana Mónica, ¿no es cierto?, hay que hacer una aclaración, no tenemos absolutamente nada en común con el Corán, nada, absolutamente nada. Que el Corán nombra a Jesús, esa es una cosa, que lo nombre no. Pero ellos creen que Jesús fue un simple profeta y nada más. Hemos estudiado, ¿no es cierto?, hemos estudiado en esta parte de doctrinas bíblicas básicas, que Jesucristo, ¿no es cierto?, no era un simple hombre, no era un hombre que se creía Dios, no, al revés. Es Dios que se hizo ser humano. La cosa cambia. Entonces, todas las religiones que dicen, no, si tenemos cierto parecido con la Biblia, no. En ese aspecto, el cristianismo puro bíblico es totalmente excluyente, excluye todo. El hinduismo abarca todas las religiones, pueden entrar ahí, por ejemplo, en la nueva era, pero en el cristianismo es totalmente excluyente, excluye todo, es Dios, es todo o nada. Hermana Mónica. Sí, es que quería agregar algo para reafirmar un poco más lo que usted conversa. Una de las cosas, ¿no es cierto?, por las que se está en desacuerdo en la parte cristiana contra el aborto, es porque, por ejemplo, España lo ha experimentado. España, cuando sacó y aprobó la ley de aborto en todas sus causales, disminuyeron obviamente la tasa de natalidad y la de crecimiento, por decirlo así, entre niños y jóvenes. Sin embargo, la de los musulmanes aumentó. Por ejemplo, para que se entienda, de un niño que nacía en España, los musulmanes tenían 5. Ahora, ¿eso en qué se refleja? En la masificación que ellos han tenido como ya casi un Estado. Y eso lo pudimos ver en la tele, nosotros a través de las noticias, cómo eso llegó a crecer en tantos tiempos, porque el hecho de que ellos pudieran ver abolido, y ahora obviamente España se siente muy arrepentido de lo que está pasando. ¿Por qué nombro España? Porque es la puerta, es la puerta norte, por decir, de la entrada a Europa. Y ellos generalmente mucho atacan ahí. Hay un libro que habla de esto, que fue El Cantar del Mío Cid, donde hablaba de los moros, de las peleas de los musulmanes, qué sé yo. Esto ha venido de toda la vida. Entonces, esta gente, obviamente, uno de su principal que está causando a nivel mundial es el temor. Es gobernar o es darse a conocer a través del miedo. No quedemos tanto que Chile ha tenido atentados musulmanes. Yo me recuerdo, si no me falla la memoria, no quiero acordarme el año, pero sí hubo ahí muy cerca, no sé si se acuerda usted, hermano Ruiz, estaría en Santiago, pero yo estaba en Santiago trabajando, cuando pusieron una bomba en la mezquita, en una iglesia musulmana que está en calle Prat, cerca de San Diego, en Santiago, y eso causó expectación en esos años. Eso fue un atentado simple que nos dieron, porque obviamente estaba ingresando muchos judíos y qué sé yo.
Sin embargo, esta gente, ¿qué es lo que hace? Al-Qaeda y otros organismos más, son musulmanes, causan miedo a nivel mundial y la gente siente. Entonces, acá en Chile no dejemos que no somos un país inmigrante, o sea, nosotros vamos a venir gente también de otros países y tenemos que convivir con ellos. Ahora, la diferencia es que ellos no se van a adaptar a nuestra cultura, nosotros somos una cultura más abierta y también a nuestros sistemas de trabajo. Pero más o menos para que podamos entender lo que una cosa lleva a la otra. Por eso que Dios Padre dice muy claramente en los mandamientos no matar. Mucha gente me gustaría un día que se hiciera una clase de los mandamientos, si se pudiera, para profundizarlos, porque se tienen como que se tiene conceptos muy errados con el tema de no matar. Así, el no matar es como, no sé cómo explicarlo, pero el no matar es como muy amplio. Yo que soy policía, por ejemplo, si yo le disparo a un delincuente, no creo que me vaya al infierno. Entonces, ahí también hay otra brecha que se puede mirar desde otra lógica. Pero para terminar el tema de los musulmanes, porque la clase no es de ellos, era solamente de señalar de que esta gente causa amor a nivel mundial, que están insertando, las mujeres tienen que tener hijos, porque entre más hijos hayan, ellos tienen más cuerpo, más para poder enfrentarse contra los otros pueblos. Y lo hemos visto y obviamente los países europeos y también latinoamericanos están entrando en un envejecimiento. Y ya no se quiere tener hijos, son muy pocas las tasas de natalidad versus a la tasa de mortalidad. Solamente eso. Muchas gracias, hermana querida. Vamos a hacer, eso sí, una aclaración al tiro. Los judíos no son musulmanes, ¿ya? Los judíos son de la nación de Israel, ¿ya? Tal vez se confundió un poquito ahí en la hermana Mónica en decir judío, pero no, los judíos no son musulmanes, para nada. Son primos hermanos, hijos del mismo papá que es Abraham, pero Israel, ¿no es cierto? A Israel se le llama judío. En realidad debería llamarse israelita porque son todos descendientes de los 12 hijos del patriarca Jacob, ¿ya? Y de uno de ellos que se llamó Judá, de ahí vienen los judíos, que son los que han mantenido más la identidad como pueblo, como nación. El resto, ¿no es cierto?, fueron esparcidos a todas las partes del mundo cuando se produjo la diáspora. Ya, muy bien. Está por ahí mi amada hermana Muriel. Hermana Muriel. Sí, hermano Rudy, estoy aquí. Ya, muy bien. Le vamos a pedir a nuestra amada hermana Muriel que nos acompañe, ¿no es cierto?, leyendo las preguntas. ¿Ya? Perdón, antes que lea la hermana Muriel las preguntas, ¿no es cierto? Estas preguntas, por así decirlo, las preguntas están basadas en los videos que teníamos que ver, ¿ya? Videos que teníamos que ver. Entonces, si usted no vio los videos, lo más probable es que no sepa la respuesta, pero al final igual yo les voy a ayudar, no se preocupe, ¿ya? Que hay hermanos, hermanas que por X motivo, ¿no es cierto?, no vieron los videos, porque tenían trabajo, porque no pudieron, no sé. Ya, lo que haya sido, no importa, no se preocupe, yo siempre voy a estar aquí ayudándole, apoyándole, ¿no es cierto?, para que aprendamos un poquito de historia, ¿ya? Muy bien. Mi amada hermana Muriel, lea por favor la pregunta número 1. Ya, hermano Rudy. ¿Quién escribió la Biblia? Ya, muy bien. Pregunta número 1. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Puede cerrar su micrófono nomás para que no se escuchen ruidos de fondo? ¿Quién escribió la Biblia, mis amados hermanos? Todo eso estaba en los videos, pero si usted no sabe, no hay problema. Me dice hermano Rudy, no sé. Pero más de alguien tiene que haber visto los videos. La hermana Natalia, a lo mejor, con el hermano Jorge. A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? ¿Quién escribió la Biblia? Esa materia, por así decirlo, estaba en los videos. Ya, y decía claramente quién escribió la Biblia. Por eso ahí está basada la pregunta. A ver, ¿quién puede responder eso? ¿Quién Hermano escribió? Rudy, ¿Sí? los hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ya, muy bien. Ya, muy bien, hermana Patricia. Muy bien. Bienvenida, hermana Rosy. Dios le bendiga. ¿Me escucha? Hermana Rosy.
Bienvenida. ¿Me escucha bien, hermana Rosy? La hermana de Venezuela. Hermana Rosy, ¿puede prender su micrófono para escucharla? Bueno, ahí cuando pueda abrir su micrófono, nos avisa, no abre su micrófono y nos saluda a todos los hermanos, les damos la bienvenida al grupo, ¿no es cierto? Nuestra amada hermana Rosy. Ya ella está recién ingresando al grupo de estudio bíblico. Se llama Rosari de Rosari, ya es de Venezuela. Ya, entonces ahí cuando pueda abrir su micrófono, hermana Natalie, perdón, hermana Rosy, o Rosari, ¿no es cierto? Ahí nos puede saludar, ningún problema. ¿Ya? Muy bien, entonces la pregunta número 1, ¿quién escribió la Biblia? Muy bien, nuestra amada hermana Patricia, para que todos aprendamos. ¿Quién la escribió? Los hombres la escribieron. Usted dirá, oiga, hermano Rudy, pero la pregunta más obvia que hace. Que la Biblia la escribió Dios. No, la Biblia la escribió Dios. La Biblia, ¿no es cierto?, la escribieron los hombres. Los hombres la escribieron. ¿Ya? No se olvide, ¿quién escribió la Biblia? Hombres la escribieron. ¿Por qué? Porque se van a encontrar, ya de repente que le van a salir personas que dicen, oye, pero si la Biblia la escribieron los hombres, entonces usted le va a decir, obviamente la escribieron los hombres, no le iban a escribir los cocodrilos, o los elefantes, o los tigres. No, imposible. Ya, ¿por qué le dicen eso? Porque quieren decir que como la escribieron los hombres, ¿no es cierto?, la Biblia tiene errores. Eso es lo que persiguen, ¿no es cierto?, cuando dicen, no, si la Biblia la escribieron los hombres. Yo digo, obviamente la escribieron los hombres, porque difícilmente los cocodrilos viejos, los tiburones o las pirañas iban a escribir la Biblia. Tenían que ser los hombres. Pero le vuelvo a repetir, ¿por qué la pregunta tan obvia? ¿Y por qué esta respuesta un poquito larga que le estoy dando? Es porque ellos quieren apuntar, ¿no es cierto? Dicen, ya, como la escribieron los hombres, quiere decir que la Biblia tiene errores. ¿Se entiende bien la explicación? ¿De por qué la pregunta tan obvia, quién escribió la Biblia? Ya, ahí, ¿no es cierto?, tiene una manito usted. Si no quiere abrir su micrófono, puede colocar un pulgar arriba, ¿ya? Para que diga que entendió bien. Porque si no entendió, abre su micrófono y me dice, hermano Rudy, no entendí nada. Lo vuelvo a explicar. ¿Ya? Si alguien no entiende, me dice, hermano, ¿puede explicar de nuevo? Lo vuelvo a explicar, pues si para eso es el estudio bíblico. Ya, muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, abra su micrófono y diga, hermano, no entendí la explicación, no sé de qué se trata, no entiendo nada, lo vuelvo a explicar. Sin ningún problema. ¿Ya? Entonces la pregunta número 1 dice, ¿quién escribió la Biblia? Hombres la escribieron. Hombres la escribieron. Seres humanos. No fueron los extraterrestres, los marcianos, los venusianos, porque esos son puros demonios. Tampoco fueron los cocodrilos, los elefantes ni los leones. No. Hombres la escribieron. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta, hermana Muriel. La pregunta número 2 dice, ¿quién es el autor de la Biblia? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Quién es el autor de la Biblia? Espero sus respuestas. ¿Nuestro Dios? ¿Cómo? ¿Dios? ¿Me está preguntando o me está afirmando? No digo que es Dios, ¿o no? El autor. Por eso le digo, ¿me está preguntando o me está afirmando? No, le estoy respondiendo, hermano Rudy. Muy bien, hermana Patricia. ¿Qué opinan los demás? A ver, ¿quién es el autor de la Biblia? Ya dijimos que los que la escribieron fueron los hombres. Pero ¿quién es el autor? Hermana Patricia dice que el autor es Dios. ¿Qué opinan los demás? Hermana Mónica, hermana Alejandra, hermano Jorge, hermano Enrique. De acuerdo con la hermana, sí, creo que fue Dios el autor. Ya, muy bien.
hay una gran diferencia en quién la escribió, ya dije por qué, ¿ya? Y muy distinto quién es el autor. ¿Ya? El autor es quien la inspiró, ¿ya? Dios mismo. El autor de la Biblia es Dios mismo. Cuando decimos Dios, puede decir Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No el arcángel Miguel ni el arcángel Gabriel, no, nada que ver. El autor de la Biblia es Dios mismo. Entonces la pregunta número 2 dice, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios mismo. Dios mismo. ¿Ya? ¿Se entendió bien? Sí, le repito, por favor, si no entiende bien la pregunta y no entiende bien la respuesta, levante la manito o abra su micrófono y dígame, hermano, no entendí bien. Y lo vuelvo a responder. Muy bien. Pregunta número 3, hermana Muriel. La pregunta número 3. ¿Quién inspiró a los hombres? Ya. Dice, ¿quién inspiró a los hombres? Y ve la cita bíblica. Oh, ¿Ya? me equivoqué. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, sí. Ya. Y las- ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien? ¿Está correcto? Alguien dice, no, yo creo que los hombres fueron inspirados por los ángeles caídos. No, por el arcángel Miguel, no por los 4 seres vivientes. ¿Qué opinan los demás? ¿Quién inspiró a los hombres de la cita bíblica? ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, muy bien. Ya, los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Cristo. Se lo estudiamos, ¿no es cierto? En el tema número 7. ¿Ya? Y la cita bíblica es, a ver, ¿quién sabe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y Pedro dice ahí, nunca la profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, las 3 primeras preguntas. ¿Quién escribió la Biblia? Los hombres. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios mismo. Ahora, ¿quién inspiró a los hombres a escribir la Biblia? El Espíritu Santo. Hermano Rudy, Hermana Miriam. ¿no es segunda de Pedro, versículo 1, 20, 21? Segunda de Pedro, ¿yo qué dije? Primera. Oh, me equivoqué, disculpe, le doy un chocolate. Ya, a todas las hermanas le doy un chocolate y flores. Y a los hermanos un asado al palo. Todo igual que en Radio Aliento. Ya, es segunda de Pedro. La hermana Nata le dijo que sí al tiro, ya, está bien, está bien. Ya, disculpe, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ahí dice, ¿no es cierto?, que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no se olvide, cuando ustedes le vengan con ese chanchullo, con ese chancho al hombro, ¿no es cierto? Oye, ¿qué? Si la Biblia la escribieron los hombres. Claro, pues viejo, obviamente la escribieron los hombres, no iban a ser los cocodrilos o los leones, un poco difícil. Usted lo puede hacer en forma un poquito sarcástica. ¿Por qué? Porque lo que le quieren decir es que como lo escribieron los hombres, la cuestión tiene errores. No, porque el autor de la Biblia, usted le dice, es Dios. Y los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hable ahora, calle para siempre. Nada. Nada por aquí, nada por acá. Ya. Hermana Muriel. La 4. ¿Cuántos escritores de la Biblia hay aproximadamente? Ya. Pregunta número 4. Todas estas preguntas están basadas en los videos que usted tenía que haber visto. ¿Ya? Están basadas las preguntas y los videos, porque ahí salía todo eso, toda esa información. Ya, a ver,
¿Cuántos escritores hay aproximadamente de la Biblia? A ver, lo voy a dar con alternativa. Alternativa A, 20. Alternativa B, 30. Alternativa C, 40. Hermano Rudy, yo no me acuerdo. Ya le estoy dando alternativa. A ver, alternativa A, 20. Alternativa B, 30. Alternativa C, 40. Aproximadamente. 40. Ya, la hermana Miriam dice 40. ¿Quién más? La hermana Mónica, ¿cuánto dice? La hermana Muriel, ¿cuánto cree usted? La B. Yo igual opino lo mismo que la hermana. Ya, ahí llegó nuestra hermana Gisela. Bienvenida, hermana Gisela. Vamos a las preguntas. Pregunta número 4. ¿Ya? ¿Cuántos escritores hay aproximadamente de la Biblia? Aproximadamente. Alternativa A, 20. Alternativa B, 30. Alternativa C, 40. La hermana Miriam dice que son la C. ¿Quién opina algo o nos colgamos todos de la hermana Miriam? El hermano Enrique, la hermana Alejandra, la hermana Mónica, la hermana Gisela, la hermana Muriel, la hermana Miriam dice que son 40. La hermana Natalie, el hermano Jorge, la hermana Patricia. La B. La B, 30. La hermana Miriam dice que son las 6, 40. 40. Ya. Yo Alternativa también A, opino los 60. alternativa A, 20. 40. Alternativa B, 30. Y alternativa C, 40. 40 a la una, 40. 40 a las 2 y 40 a las 3. Ya, muy bien. Son aproximadamente 40 escritores de la Biblia. Usted dirá, oiga hermano, ¿por qué aproximadamente? Porque, por ejemplo, hay varios libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que se desconoce el autor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el autor de Hebreo. Muchos dicen que era el apóstol Pablo, otros dicen que no, que era un sacerdote. ¿Se fija? Entonces ahí, por ejemplo, hay algunos autores que no se reconoce mucho la autoría, entonces por eso son aproximadamente 40. ¿Ya? 40 escritores, no autores. No se olvide que el autor de la Biblia es Dios mismo. Pregunta 4, entonces, ¿cuántos escritores hay aproximadamente? 40, no se olvide, estamos aprendiendo un poquito de historia. Un poquito de historia. Muy bien, hermana Muriel, pregunta número 5. La pregunta número 5. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Muy bien, pregunta número 5. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo, mi hermano. Ya, muy bien, excelente. ¿Quién más opina algo diferente? ¿Cuál es el tema de la Biblia? El Salvador, Jesucristo. Ah, muy bien. ¿Quién más opina? Hermana Mónica, hermano Enrique. También lo mismo nosotros. El tema como central o principal es Jesucristo el Salvador. Ya, muy bien. Sí, hermano Enrique. Rudy, correcto. Sí, es correcto, hermano Rudy. Hermana Aunque Mónica. yo no estuve, aunque yo no vi el video. Ya. Ya, hermana Mónica, ¿qué viene usted? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Hermana Muriel. ¿Pueden colocar su micrófono en silencio nomás? ¿Se escucha un perrito ladrando ahí? Ya. Ya. ¿Cuál es el tema de la Biblia? El tema central de la Biblia es Jesucristo o la salvación por medio de Jesucristo. ¿Ya? El tema central de la Biblia nos habla de la redención del ser humano, de que Dios un día, ¿no es cierto?, iba a tomar forma humana, se iba a ser ser humano para salvar al ser humano, porque Dios en su omnisciencia, Él sabía que el hombre se iba a rebelar, que el hombre se iba a caer en desobediencia, y que el enemigo, ¿no es cierto?, el enemigo iba a
a producir una rebelión. Se iba a ir con 1/3 de los ángeles. Dios lo sabía todo. El Señor lo sabía absolutamente todo, 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 todo. Y por eso, ¿no es cierto?, la Biblia trata, ¿no es cierto?, de la encarnación de Dios, de que Dios se hizo ser humano. ¿En quién es la persona de Jesucristo? ¿Para qué? Para salvarnos. Por lo tanto, el tema central de la Biblia es Jesucristo o la salvación, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo. Muy bien. Hermana Patricia. Hermano Rudy, ¿nos puede enviar las preguntas al WhatsApp? Ya, es que si le envío las preguntas, ahí están las respuestas, pues. Ah. Yo pensaba O que sea, eran puras preguntas. ya, al final se las voy a enviar, no se preocupe, para que las guarden ahí, las vayan archivando. Muy bien. Hermana Muriel, Gracias, siguiente pregunta. Hermano Rudy. Ya. Las 7. Ah. Sí, le escuchamos. Espérenme, que me perdí. ¿Cuánto tiempo tardó? Ay, espérenme, que me perdí. ¿Qué significa? Es la pregunta 5, hermana. ¿Las 5 estamos? No, pues estamos en las 7. En las 7. Sí, Ya. en las 7. ¿Cuánto tiempo tardó en formarse la vida? ¿No? No. La anterior, hermana. ¿Qué significa Biblia y cuántos libros tiene? Ahí está. Correcto. ¿Qué significa Biblia? ¿Y En las cuántos 6. libros tiene? Ya, ¿qué significa Biblia? En las 6 esa. ¿Ya? ¿Qué significa Biblia? Hermana Mónica, ¿levantó la manito usted? Hermana Mónica. ¿Está Conjunto de levantando la mano? libros. ¿Qué significa Biblia? No, es que aquí veo que la hermana Mónica está levantando. Conjunto de libros inspirados por el Espíritu. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? La hermana Gisela dice que está de acuerdo. Hermana Mónica, la veo levantando la manito. O a lo mejor le quedó pegada Ah, ya. Parece que a la hermana Mónica se le quedó pegado ahí el... Ya. Muy bien. ¿Qué significa Biblia? Biblia significa libros o conjunto de libros, como dijo ahí nuestro amado hermano Enrique. Muy bien. Biblia significa libros o conjunto de libros. Muy bien. Ahora, ¿cuántos libros tiene? ¿Cuántos libros tiene? 66, hermano Rudy. Muy bien. Muy bien. 66. Ya. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39 Muy bien. y 27. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Es que no estaba tan segura, pero creo que estoy segura. 39 y 27 del nuevo. Ya, muy bien. Ahí llegó Loidita. Bienvenida, Loida, con Mario. Hola, sí, recién llegando. Ah, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué significa Biblia? Ahí está la Lolita. ¿Qué significa Biblia? Hola. Significa libro o conjunto de libros. Nada más que eso. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. 39, como dijo la hermana Gisela, en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa Biblia? Conjunto de libros, o libros sagrados, si usted quiere colocarle, ¿ya? Pero etimológicamente, Biblia significa libros.
libros. ¿Ya? ¿Y cuántos hay? 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, una aclaración. Lo que nosotros tenemos como Primera de Corintios, en realidad es Segunda de Corintios. Y lo que nosotros tenemos ahí como Segunda de Corintios es Tercera de Corintios. La primera carta de Corintios, de Pablo, a los Corintios se perdió. ¿Ya? La primera carta de Pablo a los Corintios se perdió. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí como Primera de Corintios, en realidad es Segunda de Corintios. Y lo que tenemos ahí como Segunda de Corintios es Tercera de Corintios. Son 3 cartas que Pablo hizo, pero la primera se perdió. ¿Ya? Cerramos el paréntesis. Hermana Muriel, sigamos. Ahora sí las 7. Ya. ¿Cuánto tiempo tardó en formarse la Biblia de la fecha? Ya. ¿Cuánto tiempo tardó en formarse la Biblia? De las fechas. A ver. Eso todo salía en los videos, por hermano. Por eso había que ver los videos. ¿Cuánto tiempo tardó en formarse la Biblia? Ya. Aproximadamente, ¿no es cierto? 3.500 años. ¿Ya? 1.500 años antes de Cristo y 1.400 años después de Cristo. ¿Ya? Aproximadamente. Ahora, usted dirá, ¿y esas fechas de dónde salen? Seguramente la hermana Mónica se tiene que estar preguntando eso. Ya. El Pentateuco que lo escribió Moisés, ¿ya? Moisés vivió aproximadamente 1.400, 1.500 años antes de Cristo. ¿Ya? Y, ¿no es cierto? 1.400 años después de Cristo, ya aproximadamente, ¿no es cierto? Da un total de aproximadamente 3.500 años, que se demoró, ¿no es cierto?, en formarse la Biblia. 1.500 años antes de Cristo y 1.500, y 1.400, 1.500 años después de Cristo nos da como cerca de 3.000 y tantos años que se demoró en formarse la Biblia aproximadamente, ¿ya? Desde 1.400, 1.500 años que existió Moisés hasta Juan, que escribió el Apocalipsis, ¿no es cierto?, son aproximadamente 1.500 años, 1.500 años que se demoró, ¿ya? Aproximadamente. Moisés vivió 1.400 años antes de Cristo y Juan, ¿no es cierto?, que lo escribió el último libro del Apocalipsis entre el año 95, 98 después de Cristo, nos da aproximadamente 1.500 años, 1.500 años, ¿ya? Entonces, por eso hoy día estamos aprendiendo un poquito de historia, ¿ya? ¿Cuánto tiempo, no es cierto, se demoró en escribirse la Biblia? 1.500 años. Moisés, que vivió aproximadamente 1.400 años antes de Cristo, y Juan, que escribió el último libro por ahí por el año 95, 98, 100 después de Cristo. Nos da un total de 1.500 años aproximadamente. Entre Moisés, 1.400 años antes de Cristo, y Juan, en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Moisés, que escribió el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hasta Juan, ¿no es cierto?, se demoró aproximadamente 1.500 años. Díganme, ¿qué libro hay que se le pueda parecer a la Biblia? Respuesta, ninguno. Ninguno. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en formarse la Biblia? 1.500 años. Desde 1.400 antes de Cristo con Moisés hasta el año 95, 98, 100 después de Cristo con Juan, que fue el último que escribió el libro Apocalipsis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. Ya, muy bien. Hermana Muriel, sigamos con las preguntas. La 8. Nombre Ya. los idiomas en que se escribió la Biblia. Ya, muy bien. Nombre los idiomas en que se escribió la Biblia. No se olviden, todo esto estaba en los videos. Todo estaba en los videos. Ya. Nombre los idiomas en que se escribió la Biblia.
¿Usted se refiere a los primeros hermanos? Es que, mire, Todo, la verdad a yo todo, no vi a todo. La a todos Biblia los se... idiomas en los que está hoy. No, no, hermana, en lo que se escribió originalmente. Ya, le voy a ayudar un Se poquito. Se escribió en escribió en 3 idiomas. arameo, se escribió en ¿Ya? arameo y se Arameo escribió en griego, después en y latín. En hebreo. hebreo, en En hebreo, hebreo igual. Ya, a ver. Muy bien. La Biblia se escribió en 3 idiomas originalmente: hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Hebreo, todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de Daniel, que tiene unos pasajes, ¿no es cierto?, en arameo. Y todo el Nuevo Testamento en griego. ¿Ya? Entonces, ¿en cuántos idiomas? Nombre los idiomas que se escribió en la Biblia: en hebreo, arameo y griego. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está facilito eso? Muy sencillito. ¿Ya? Hermana Muriel, sigamos. La 9. ¿Quién es el primero y último escribiente de la Biblia? Ya. ¿Quién es el primer escribiente y el último escribiente de la Biblia? ¿Quién escribió el primer libro y quién escribió el último libro? Ya, para hacerlo más sencillo, más fácil. Moisés y Juan. ¿Me está preguntando o me está afirmando? ¿Le estoy respondiendo la pregunta? Ya, porque es una pregunta, por hermana Patricia. Ya, ¿qué opinan los demás? Hermana Mónica, hermana Miriam, hermano Enrique, hermana Natalie, hermano Jorge. ¿Qué más? Lolita, Mario, hermana Gisela. ¿Quiénes son el primer y último autor de la Biblia? Ahí sale un pajarito por ahí. autor, No, el que escribió, el primero que escribió el primer libro de la Biblia. Moisés y lo mismo que la hermana, y Juan, ¿Ya? Y el último, Juan. ya, muy bien. Ya, el primer escritor de la Biblia, del libro, fue Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia. La hermana Natalie opina lo mismo, dice ya. Y el último, Juan, con el Apocalipsis. Miren, las preguntas más facilitas no pueden ser, todo eso está en los videos, para que después los vean. Estamos aprendiendo un poquito de historia. Como yo les decía al comienzo, no es que el Señor abrió el cielo y le dijo a Moisés: toma, Moisés, aquí está la Biblia. Cuando Jesucristo leía leía, ¿no es cierto?, los rollos, no leía la Biblia, si la Biblia no existía. La Biblia vino a existir después por ahí por el año 400, 500, 600 después de Cristo, aproximadamente. ¿Ya? Como Biblia, como nosotros la conocemos. Ya, entonces ahí en la historia, por ejemplo, decía cómo se formó la Biblia, todo el proceso que había, todo lo que había que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Hermana Mónica, ¿está por ahí? Hermana Mónica. ¿Está ocupadita? Ya. Seguramente está ocupadita la hermana Mónica. Sigamos, hermana Muriel, por favor. La 10. ¿Qué significa canón y cuántos hay? Ya. ¿Qué significa canon? ¿Y cuántos hay? Significa medida. Muy bien. ¿Quién dice lo contrario? ¿Ya? ¿Quién dice lo contrario? Hermano Rudy, ¿Ya? lo que usted dijo al principio, dijo que
significaba medida. Pero usted Ya, preguntó cuántos hay. ¿Es por ya, los libros, dice usted? ya. ¿Los 66 libros? No, No, no son. Ah, ya. no, no, los canon. Ya. Canon significa una vara o instrumento de medida, una regla o norma. ¿Qué tiene que ver eso? Ya, era una regla o norma, ¿no es cierto? Una medida para ver si es que ese libro era inspirado por el Espíritu Santo o no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Qué es lo que significa canon? Vara o instrumento de medida, o una regla, o una norma, en la cual, por ejemplo, pasaban todos los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento a ver si cumplían los requisitos para que se consideraran como inspirados por el Espíritu Santo. Ya, eso significa canon. Canon. Ahora, ¿cuántos canon hay? ¿Cuántos canon hay? Ya, hay dos. ¿El ¿Ya? Pentateuco? No, No. no. ¿Cuántos canon hay? Ya, ¿qué significa canon? Dijimos, ¿no es cierto? Una vara de medida, un instrumento de medida, ¿no es cierto? Una regla, un norma. Ya, ahora, ¿cuántos hay? Hay dos. Hay dos. ¿Ya? Hay dos canon, es decir, dos formas de medir. ¿Ya? Dos formas de medir. Eso, nada más que eso. ¿Ya? Hay, eh, hay dos, pero solamente se considera uno, por así decirlo, el más correcto. Ya hay dos canon, dos reglas, dos medidas, dos varas de instrumento para medir qué, para ver si es que ese libro es inspirado o no. ¿Ya? ¿Ya? Entonces actualmente hay dos canon, ¿ya? Pero solamente se considera uno, ¿ya? Que es el más correcto, que es el canon hebreo. El otro es el canon del Vaticano, ¿ya? Pero el canon hebreo es el que se considera correcto. Muy bien, no sé si la pregunta está un poquito difícil. ¿Qué significa canon? Significa vara o instrumento de medida, una regla o una norma, ¿ya? Eso significa canon. Ahora, ¿cuántos hay? Hay dos. El canon hebreo, ¿no es cierto? Y el canon del Vaticano. Pero solamente se considera el canon hebreo como el correcto. Muy bien, ¿llegó la hermana Mónica? ¿Qué le habrá pasado a la hermana Mónica? Ya, bueno, a un cuarto ocupadita. Hermana Muriel, sigamos. La pregunta número 11 dice, ¿qué es un códice y cuántos hay? Ya. Nómbrelos. ¿Qué es un códice? ¿Cuántos hay? Nómbrelos. ¿Quién sabe? Ahí salía todo el material en los videos. ¿Qué es un códice? Es un manuscrito, hermano. Muy bien. ¿Quién más dice algo contrario? ¿Ya? O una colección de manuscritos, ¿cierto? ¿Ya? Manuscrito o colección de manuscritos.
¿Quién más dice algo? ¿Quién puede, hermano Enrique, hermana Mónica, hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Patricia, hermana Lloyd, hermano Mario? ¿Qué es un códice? Ya, la hermana Gisela, ¿no es cierto?, dice que es un manuscrito. Podríamos decir, ¿no es cierto?, un conjunto de manuscritos o pergaminos hechos a mano sobre piel de cordero, de cabra o de asno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un códice? Son manuscritos o colección de manuscritos. ¿De qué estaban hechos, no es cierto? Hechos a mano sobre piel de cordero, de cabra o de asno. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un códice? Ahora, ¿cuántos códices hay? Segunda pregunta. ¿Cuántos hay? Alternativa A, 5. Alternativa B, 3. Alternativa C, 1. ¿Cuántos códices hay? Alternativa A, 5. Alternativa B, 3. Alternativa C, 1. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿La A, la B o la C? Son 3 hermanos. O sea, usted dice la alternativa B. Sí. Ya. Muy bien. Alternativa A, hay 5. Alternativa B, 3. Alternativa C, 1. A ver, hermano Jorge, hermana Natalie, hermana Miriam, hermana Muriel, hermana Patricia. 5, hermano Rudy. 5. La hermana Muriel dice 5. La hermana Gisela dice 3. La A. ¿Ah? Sí, elijo la A. Ah, muy bien. ¿Cuántos códices hay? Alternativa A, 5. Alternativa B, 3. Y alternativa C, 1. ¿Cuántos códices hay? Ya, la A a la 1. La A a las 2. Y la A a las 3. Ya, hay 5. 5 códices. 5. 5 conjuntos de libros. ¿Ya? 5 conjuntos de libros, ¿no es cierto? O manuscritos, ¿ya? Colección de manuscritos hechos a mano sobre piel de cordero, de cabra o de asno. Hay 5, ¿ya? Ahora, nómbrelos. ¿Cuáles son esos 5? Ya vimos qué es lo que era un códice, cuántos hay, y ahora tenemos que nombrarlos, porque toda esa información estaba en los videos. La hermana Gisela me coloca un pulgar arriba, ya. Nómbrelo. ¿Cuántos códices hay? Ya dijimos, códice, ¿no es cierto?, una colección de manuscritos, ¿ya? Hechos a mano sobre piel de cordero, de cabra o de asno. Eso es un códice, colección de manuscritos. Ahora, ¿cuántos hay? Hay 5. Y la tercera pregunta dice, nómbrelos. A ver, ¿cuántos hay? Hermano, yo conozco el griego, el sintácticus, algo así. Y La hermana Mónica dice que hay 3. ¿que no? No, hermana Mónica, hay 5. Hay 5. Ya, se los voy a leer. Se los voy a leer para que lo anote. Bueno, esto está quedando grabado, así que no hay problema. Ya. Se ríe la hermana Mónica y ya está. 1, el Sinaítico. 2, el Vaticano. 3, el Alejandrino. 4, el de Besa. Y 5, el de Fren, que al de Fren se le llama washingtoniano. ¿Ya? Hay 5 códices. Lo repito. El Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, el de Besa y el de Efrén. A ese de Efrén se le llama también washingtoniano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un códice? Es una colección de manuscritos o pergaminos hechos a mano sobre piel de cordero, de cabra o de asno.
¿Cuántos hay? 5. ¿Cuáles son? El Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, el de Besa y el de Fren. Este último de Fren se le llama washingtoniano. Todo eso salía en los videos que había que estudiar. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a qué es lo que es un códice, cuántos hay y los nombres? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Ya, muy bien. Hermana Muriel, sigamos. Hermano Rudy, no alcancé a anotar los 5 códices. Ya, se lo repito. El Sinaítico, el Vaticano, ¿Ya? el Alejandrino, el de Besa, ¿Ya? con B de burro y Z, Besa, y el último, ¿Ya? el de Efren. 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 A este último se le llama washingtoniano. Ya, es ¿Cuánto washingtoniano. dijo? Washington. Igual que el perro condorito, Washington. Washington. Washingtoniano. Ya. Gracias, hermano Rudy. Muy bien. Sigamos, hermana Muriel. La 12. ¿Ya? ¿Cuántos concilios hubo? Nómbrelos. Ya. ¿Cuántos concilios hubo? No se olvide. Y a lo mejor a usted, todo esto le suena chino. No tiene ni idea. Pero es porque no vieron los videos. Ahí estaba toda la información ya. ¿Cuántos concilios? 1. Alternativa A, 4. Alternativa B, 2. Alternativa C, 1. ¿Cuántos concilios hubo? Alternativa A, 4. Alternativa B, 2. Y alternativa C, 1. Yo digo que son 2 hermanos. Súmele 2 más. Ya, entonces 4. ¡Ah! Ya, alternativa A, 4, alternativa B, 2 y alternativa C, 1. Si digo nómbrelos, está en plural, no puede ser la alternativa C. Hay más de uno entonces, ya. A ver, ¿quién se inclina por lo que dijo la hermana Gisela? La hermana Gisela dice la alternativa A, 4. ¿Qué opina el hermano Enrique, la hermana Mónica, la hermana Muriel, la hermana Miriam, la hermana Natalie, el hermano Jorge, la hermana Patricia, la hermana Loida, el hermano Mario? Hermano Rudy, yo estoy escuchando nomás porque no vi el video ni estuve en la clase tampoco. Estaba en el campo. Estaba comiendo asado, pues, hermano, ¿no es? Ya, pero tiene que inclinarse por alguna alternativa. La hermana Gisela dijo 4, ya. La hermana Mónica dice que son 4. ¿Ya? 4. ¿Quién más? La Patricia, la hermana Muriel. 4, hermano Rudy. Ya. O sea, estaría la alternativa A. Ya, pues, hermano Enrique, entonces tiene que ser la alternativa A. Pues. Hermana Miriam, Loida, Mario, tiene que ser la alternativa A. Pues. Ya, pues me quedo con la A. Muy bien. Alternativa A a la 1. Alternativa A a las 2. Y alternativa a las 3. Correcto. 4. ¿Ya? ¿Cuántos concilios hubo? 4. 4. Ya, ahora, esa es la primera parte de la pregunta. Nómbrelos. Todo eso salía en los videos. Yo dije 2 al principio porque me sé el concilio de Nicea y el de Constantinopla. No me sé los otros 2. Porque usted dijo, súmele 2 y por eso dije 4. Pero yo pensaba que eran 2 nomás. Sí, pues 2 más 2 son 4, hermana Gisela. Ya. A ver.
Los más importantes, obviamente, los más importantes. Hubieron más, pero hubieron, y en el video, ¿no es cierto?, hablaban de 4 que eran los más importantes. Y a 4, muy bien, los vamos a nombrar. El concilio de Hipona, el concilio de Trento, el concilio florentino, y por último el que nombró la hermana Gisela. A ver, ¿quién se acuerda el que nombró la hermana Gisela? Constantinopla. Ya, muy bien. Constantinopla. Muy bien. Entonces hubo 4 concilios, el de Hipona, ya, el de Cartago, el de Trento, Florentino. el florentino. El que nombró la hermana Gisela, ya, en realidad ese el de Constantinopla no lo consideraron mucho, por así decirlo, como que no le dieron mucho influencia, pero igual hubo un concilio ahí, pero no fue muy relevante, ¿ya? Los 4 son el de Hipona, el de Cartago, el de Trento y el florentino. Ya, siguiente pregunta, hermana Muriel. ¿Y en cuál de estos se eliminó los libros apócrifos? Ya. ¿En cuál de estos concilios, no es cierto? ¿En cuál de estos concilios, que fueron 4? El de Hipona, el de Cartago, el florentino y el de Trento. También, como dijo ahí la hermana, el de último. Constantinopla, también, Sí. pero ese no tuvo mucha relevancia, el de Constantinopla. Ya. Ahora, ¿en cuál de estos se eliminó los libros apócrifos? La hermana Gisela dice, en el último. Muy bien, hermana Mónica. Ya. Ya. La hermana Gisela dice que en el último. ¿Cuál es el último? Los nombré. El de Hipona, el de Cartago, el florentino y el de Trento. La hermana Gisela dice que ¿en cuál de estos se eliminó los libros apócrifos? La hermana Gisela dice que en el último, el de Trento. ¿Qué opinan los demás hermanos? La hermana Mónica está de acuerdo. Ya, muy bien, en el concilio de Trento. En el concilio de Trento. Ahí se eliminaron los libros apócrifos. Ya. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los que según el canon hebreo, no se olvide que hay 2 cánones, el hebreo y el vaticano. Se considera solamente el hebreo el más correcto, el del Vaticano no. Entonces, en este concilio de Trento, ¿ya? En este concilio de Trento, que fueron 4, el de Hipona, el de Cartago, el florentino y el de Trento, se eliminó los libros apócrifos. ¿Qué significa libro apócrifo? Libros que no se consideraron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Estos libros no se consideraron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí está Judith, primero y segundo de Macabeo, el libro de el Evangelio, no sé qué cuestión. No, que varios libros más, ya que no se consideraron como inspirados por el Espíritu Santo según el canon hebreo. Así que por eso fueron dejados fuera. ¿En cuándo? ¿Cuándo fue esto? En el Concilio de Trento. Ahora, ¿cuándo fue el Concilio de Trento? ¿Quién se acuerda? Todo eso salía en los videos. 537 parece, hermano. Ah, por ahí va. Voy a dar una fecha. El 8 de abril de 1500. El Concilio de Trento fue el 8 de abril. ¿Quién está de cumpleaños el 8 de abril? Hermana Mónica, parece. El 8 de abril. El 8 de abril de 1500. A ver, a mi edad, réstenle 10 años. Yo tengo 56 años, réstenle 10. Ah, la hermana Mónica me dice que no está. No, nada que disculpe, hermana Mónica. Ya. A ver,
Yo tengo 56 años, réstenle 10. Entonces serían 1500. 46. Muy bien, 46, el 8 de abril de 1546. Entonces, la pregunta dice, ¿en cuál de estos se eliminó los libros apócrifos? En el Concilio de Trento. La fecha, el 8 de abril de 1546. ¿Ya? Ahí se eliminaron estos 9 libros que eran considerados apócrifos, es decir, no inspirados por el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Sí, hermano, en la Biblia católica esos salen. Sí, correcto. Los Sí. tienen, los tienen. Sí, lo consideraron. Lo consideraron. Los Esos 9 libros. ellos. Abre una Biblia católica y ahí Sí. están considerados 9 libros. Pero según el canon hebreo, no, para afuera, chao. Ya, muy bien. Hermana Muriel, sigamos. Hermano Rudy, la 15. Ya, ¿qué dice? ¿Cuándo se canonizó el AT y el NT? ¿Es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o no? ¿O Claro. me equivoco? AT, Antiguo Testamento, y el NT, Nuevo Testamento. Ah, ya. ¿Cuándo se canonizó? ¿Cuándo se canonizó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ya, ¿cuándo se canonizó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Toda esa información salía en los videos. Ya, ¿quién se acuerda? El Antiguo Testamento se canonizó en él. A ver, alternativa A, siglo I. Alternativa B, siglo II. Alternativa C, siglo III. El Antiguo Testamento se canonizó en el siglo, alternativa A, siglo I. Alternativa B, siglo II. Alternativa B, siglo III. El Antiguo Testamento, ¿cuándo se canonizó? Alternativa A, siglo I. Alternativa B, siglo II. Alternativa C, siglo I. Siglo III, perdón. Ya le di la respuesta ya. El Antiguo Testamento se canonizó A, siglo I. B, siglo II. C, siglo III. La respuesta, la A, hermano Rudy. Ya, muy bien. La hermana Patricia dice la A. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina el hermano Enrique, la hermana Mónica, la hermana Gisela, la hermana Muriel, la hermana Miriam? ¿Estará correcto lo que dice la hermana Patricia? Lolita, Mario. ¿Qué opinan ustedes? ¿No han opinado mucho? Seguramente no vieron los videos. Ya, la hermana Patricia dice alternativa A. ¿Qué opinan los demás? ¿En el siglo I? ¿Estará correcto? Ay, estos alumnos parece que nadie vio los videos. Sí, hermano, esa es la verdad. Es la verdad. Ya. El Antiguo Testamento se canonizó en el siglo I, alternativa A. Muy bien, la hermana Patricia, de nuestra era. Siglo I de nuestra era. Ahí hasta el canon del Antiguo Testamento estaba listo. Estaba listito. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿en qué año se canonizó aproximadamente? Alternativa A, 400 después de Cristo. Alternativa B, 300 después de Cristo. Alternativa C, 200 después de Cristo. El Nuevo Testamento. Alternativa A, 400 después de Cristo. Alternativa B, 300 después de Cristo. Y alternativa C, 200 después de Cristo. 400. Ya, La ya, muy bien. Aproximadamente en el año 400 después de Cristo. así ¿Ya? es. Ahí se canonizó el Nuevo Testamento.
Nuevo Testamento. Ahí estaba listo ya, por así decirlo, la Biblia completita, casi completita. Entonces les recuerdo que cuando Jesucristo citaba las Escrituras, nos decía, a ver, abran su Biblia ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 5. No, pues si la Biblia no existía. Jesús se refería a los salmos, a Moisés, ¿no es cierto?, al Pentateuco, a los profetas, etcétera, al Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. La Biblia no existía, hermanos queridos, hermanas queridas. ¿Ya? Hermana Muriel, siguiente pregunta, ¿cuántas quedan? La última, esta es la última. Ya, última pregunta, hermana Muriel. ¿Qué dice? ¿Cuándo se imprimió la primera Biblia y por quién? Ya. ¿En qué año se imprimió la primera Biblia? ¿En qué año? En el año 1500 por Gutenberg. Réstele 45. Chanfle. 1500 menos 45 años. Sería 1450 y... 1569. No, Ese, no. 1455. 1455. Sí, 55. Sí, ya, muy bien. Se imprimió la primera Biblia, ¿no es cierto?, por Gutenberg, John Gutenberg, en Alemania, en el año 1455. ¿Ya? que eso de las antiguas versiones de Casidoro de Reina 1569. No, Lolita, eso, ¿cómo te dijera? A ver, esto se imprimió en alemán, pues. Está en Alemania. John Gutenberg era alemán, era Guten Morgen. Sí, pues era alemán. Ah. Ah. Pero y Después, Casidoro de Reina en 1569 no. espera un poquito. Después vinieron las otras traducciones al español, al inglés, al francés, al griego. Bueno, el griego no, porque el griego era el original. A los demás idiomas, Lolita. La primera Biblia, como Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nació la Biblia? En el año 1455 por John Gutenberg en Alemania. Ahí recién, ¿ya? Teníamos, ¿no es cierto?, una Biblia impresa. Porque antes, no se olviden, está el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, pero como Biblia se imprimió, ¿no es cierto?, como Biblia en el año 1455 por John Gutenberg en Alemania. Ay, Dios mío, señor, estos alumnos van a quedar todos repitiendo. Ya, la idea, hermano, de este estudio bíblico es aprender un poquito de historia, para que no vean que, ¿no es cierto?, el hermano Rudy de Marí, pucha, pura Biblia, pura parte espiritual. No, si también hay cositas interesantes de aprender un poquito de historia. ¿Ya? Todos podemos aprender un poquito de historia. Todos, ¿no es cierto?, podemos aprender un poquito de saber cómo nos llegó la Biblia. Y repasen esos videos, guárdenlos en su computadora, en su notebook, en su tablet, en el celular, guárdenlo. Ahí yo les puse el máximo de resumen. ¿Ya? Yo sé que la gran mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, a lo mejor no pudieron verlo por X razón, pero como eran videos cortitos, yo les dije el viernes pasado, son videos de aproximadamente 12, 15 minutos. A veces nos vemos una película de 2 o 3 horas. ¿Ves? Y estos videos eran cortitos, había uno que era como de 45, 50 minutos, pero los demás, todos videos cortitos. Y ahí estaba toda la información, pues, ¿no es? Entonces yo los insto, hermanos queridos, hermanas queridas, para que la información que yo le coloco ahí en el grupo, ¿ya? Vean la información, vean los videos, vean las orientaciones que yo les doy. Sí, no hay problema, hermana Natalie, no hay problema, Dios le bendiga. No hay problema. Toda la información que yo le doy ahí, hermanos queridos, hermanas queridas, es, ¿no es cierto?, con respecto a todo lo que se da en el grupo, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, yo coloqué los videos para que ustedes los vean, y eran cortitos. Y ahí salía la información, pues de eso se trataba, ¿ya? Es como que yo le doy una bibliografía, digo, ya, mire, este tema sale en tal libro y usted tiene que leer tal libro, pero aquí era más fácil, pues era ver el video, ¿no?, y tomar algunos apuntes. Ya, pero hemos aprendido un poquito, ¿no es cierto?, quién escribió la Biblia, quién es el autor de la Biblia,
cuáles son los idiomas de la Biblia, cuánto tiempo más o menos se demoró en escribirse más o menos la Biblia, ¿no es cierto? Qué sé yo, qué es lo que es un códice, cuántos hay, qué es lo que es un canon, ya, y bla, 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 todo lo que hemos conversado hoy en día. Que esto está grabado, no se olvide, esto está grabado, y se lo envió a la hermana Barbarita, y la hermana Barbarita lo sube a YouTube, para que ahí lo repasen. Ya, ahí lo repasen. Muy bien, ¿quién tiene alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que hemos conversado? Hermana Mónica, hermano Enrique, hermana Gisela, hermana Loida, hermano Mario, hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Patricia. ¿Alguna consulta con respecto, ¿no es cierto?, a la historia de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, cómo se formó la Biblia? No se olvide, la Biblia, ¿no es cierto?, no bajó un ángel del cielo o el Señor le mandó la Biblia completita. No, hermano, hay una historia. Hay una historia. Y detrás de esa historia muchas veces hay harto sacrificio e incluso sangre para poder conservar la Biblia. ¿Sí? La Biblia primero fue para los católicos o no? Ellos sacaron primero su Biblia. Porque nosotros venimos de la reforma de Martín Lutero, pues son los protestantes. Claro. No, por Lolita, a ver, por así decirlo, existían los dos, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Después lo empezaron, por así decirlo, a tratar de unir. La hermana Mónica dice que van a ver los videos ya. Muy bien, vean los videos. Y por así decirlo, la Biblia que se imprimió por Gutenberg, ¿no es cierto?, venía de los manuscritos hebreo, arameo y griego. ¿Ya? Lo que pasa es que el catolicismo romano trató de confiscar todo eso, sobre todo las versiones en español. Amén, hermana Mónica, vamos a tratar de ver los videos. Entonces, todo eso está en esos videitos ahí, yo les insto que los vean de nuevo. Si pueden verlos de nuevo, sin ningún problema. ¿Ya? Pueden verlo. Véanlo, y ahí está la historia, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasaba con más exactitud. Yo le hice un resumen ahora, ¿ya?, para que podamos, de los puntos más importantes, las preguntas más importantes que podemos extraer de esos videos, para poder, ¿no es cierto?, aprender un poquito de historia, ¿ya? Que no tan solo nos dedicamos a predicar, a hablar de la Biblia y de la pura parte espiritual, no, es que nos tomamos con un poquito de historia, ¿ves? ¿Ya? Amén, pues, hermana Mónica. Ya, muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿De que si vamos a empezar a indagar más o vamos las reformas de Martín Lutero igual las vamos a ver? No. Vean los videos que yo le envié con respecto a cómo se formó la Biblia y cómo nos llegó la Biblia. Vuelvan a verlo. Ya. Ahora les voy a enviar a cada uno de ustedes ahí al grupo de estudio bíblico, les voy a enviar las preguntas y ahí están las respuestas. No quería dársela a la hermana Patricia porque si no iban a saber las respuestas. La idea era que todos respondamos. Ya, ¿alguna pregunta, hermana Patricia, hermana Miriam, hermana Muriel, Loida, Mario, hermana Gisela, hermano Enrique, hermana Mónica? ¿Alguna pregunta? Ya hice mis dudas, mis preguntas que tenía que preguntar, dije. Ya, ¿cómo estuvo el estudio bíblico? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Estuvo medio pesado, estuvo fome? ¿Aprendimos, no aprendimos? ¿Vimos los videos o no vimos los videos? Yo sé que casi nadie los vio. Sí, es verdad. ¿Por qué vamos a mentir? No, yo no los vi tampoco. Por eso no contesté. Yo tampoco lo vi, hermano Rudy. Los hijos de Dios. Vean los videos. Por eso le digo, pues si no hubiésemos contestado, yo hermano pienso Rudy, para verlo. Están ahí en el grupo de estudio bíblico. ¿Sí? Para verlo en YouTube, ¿cómo hay que entrar para ver el video? Están en el grupo de estudio bíblico, hermano Enrique. Ah, dice estudio bíblico. No, está en el grupo. Ahí lo envié. Si gusta, se lo envío. Ya, hermano Rudy, para que lo vea. Muy bien. Ya, voy a mandar el video y voy a mandar las preguntas ahí para que vean los videos y aprendan un poquito más. Aprendamos, todos aprendamos un poquito más de la historia. Todas esas preguntas que yo le hice están basadas en los videos. Yo también tuve que ver los videos 1, 2, 3, 4, varias veces. ¿Ya? Y de ahí sacaba las preguntas. Entonces, por eso usted tenía que ver los videos
y de ahí, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que haya visto, ahí están basadas las preguntas, muy facilita, muy sencilla. Bien, ¿alguna pregunta, si no, para ir terminando? Ahí la otra semana va a ser la misma pregunta o va a ser otras preguntas. Hay que volver a ver el video. Ahí ya pasamos al otro tema, por Lolita, al tema número 9. Ya. Pero Hermano. vamos a verla, vemos otra vez nomás el video, los videos, para aprender nomás. A ver. Voy a colocar en el grupo de estudio bíblico los videos nuevamente y las preguntas. Eso ya va a quedar, por así decirlo, archivado. Eso ya depende de usted. Si ve los videos, yo le recomiendo que los vea. ¿Ya? Pero no para el próximo estudio. El próximo estudio, viernes 8, ya viernes 8 de octubre, ya pasamos al tema número 9. Tema número 9. Vamos a estar en la casa el 8. Ya, donde estemos. El cumpleaños de mi mamá. Ya, está bien. Entonces, vamos a ver el tema número 9. Ahora, este tema número 8, yo le voy a colocar los videos, voy a colocar las preguntas y usted, ¿no es cierto?, véalas cuando quiera. Cuando quiera, vea los videos y ahí aprendamos un poquito más de historia. Muy bien. Les recuerdo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, los avisos, ya. Todos los viernes tenemos estudio bíblico a partir de las 20:30 horas. Comienzo a llamarle. Para comenzar más o menos a las 21 horas, les pido disculpas porque hoy día se cortó la luz. Ya se me cortó la luz, así que recién llegó la luz pasado las 9 de la noche, por eso empecé a llamarles tan tarde y estamos terminando un poquito tarde. Les pido perdón, hermanos queridos, les pido disculpas, hermanas queridas, ¿ya? El día domingo tenemos nuestra cadena de oración, la madrugada del día domingo, ya todos cordialmente invitados a participar. Hoy más que nunca debemos orar, hermanos queridos. Estuvimos ayunando, ¿no es cierto?, el día jueves 30. Le dimos gracias a Dios por el último día del mes de septiembre, por todo el mes de septiembre. El Señor nos cuidó, nos guardó hasta el día de hoy. Y entregamos, ¿no es cierto?, este mes de octubre también en sus manos. Ya ese último día de cada mes estamos ayunando, caiga el día que caiga. Y orando, ¿no es cierto?, el día domingo en la madrugada, todos cordialmente invitados. No es una obligación, es una invitación. Ya es una invitación. Y, ¿no es cierto?, después, el día domingo a las 20:30 horas, yo comienzo a marcarles para nuestra reunión dominical para comenzar puntualmente a las 21 horas. 21 horas. ¿Ya? 9 de la noche. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a los avisos. Ya, muy bien. Nada, muy bien. Vamos a pedirle a nuestro amado hermano Enrique. Amado hermano Enrique. Amén. Amén. Que nos despida de este estudio bíblico. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por darnos esta oportunidad de poder estar, Señor, reunidos con el propósito de aprender más, Señor, de la historia de cómo llegó tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor, que ha usado a los hombres de Dios para que puedan ser inspirados y hoy día tengamos este privilegio, mi Dios, de estar meditando, Señor, de cómo puedo llegar esta palabra a nuestras vidas, Señor, por voluntad tuya, Señor, para que podamos entender el plan de salvación para nuestras almas, Señor, y así también podamos esparcir, Señor, esta palabra a todas las almas que realmente las necesiten. Nos prepares cada día, Señor, por tu Espíritu Santo, para cuando llegue el momento de poder, Señor, entregar estos conocimientos a nuestros hermanos y hermanas que estén en nuestro entorno, podamos también estar dispuestos a entregar estos conocimientos que tú nos has provisto, Señor, también por medio de tu Hijo, que lo has usado en esta noche para poder, Señor, realizar estas preguntas de este video, Señor, que no lo he visto, pero con mis hermanos que no lo hemos visto, Señor, tengamos la oportunidad de poder nutrir nuestra vida espiritual con estos conocimientos que has provisto, Señor, para que puedan llegar, Señor, a otras personas que realmente lo necesiten en su momento. Padre bendito, te pedimos que atienda, Señor, cada día nuestras peticiones que tenemos presentadas delante de su presencia. Tu Espíritu Santo haga obra en los corazones
de las familiares de mis hermanos y hermanas, Señor, que participan en estos estudios bíblicos, nos una en un solo espíritu, en un solo pensamiento, para la gloria de tu nombre. Nos despida en esta noche, Señor, en paz y en comunión los unos con los otros. Bendiciones que se las pedimos, Padre bendito, por los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Hermana Mónica, por favor, necesito hablar con usted un minuto, no se vaya. El resto, Dios bendiga a nuestra hermana Gisela, Loida, Mario, hermano Enrique, Amén. Bendiciones. hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Patricia, bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Chao, hermano, hermana, chao, hermano Rudy, Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.